Bienvenidos a su programa ENTI, más cerca de ti. El día de hoy hablaremos sobre los retos y dificultades a los que se enfrentan los docentes y maestros en el siglo XXI, así como las desmotivaciones, la falta de pagos, la falta de plazas y el desempleo. Y de igual manera hablaremos sobre los retos que enfrentan los docentes con las nuevas tecnologías. Si quieres saber más sobre estos temas, acompáñanos. Hola, ¿sabías que los retos y desafíos que existen en la actualidad para el profesorado son varios? Y te voy a hablar de algunos que existen ahora. Podría ser la inclusión de la comunidad en el área digital, ya que actualmente todos o la gran mayoría de las personas trabajan en ello, que es las plataformas nuevas que existen en la escuela, los nuevos temas. Hablamos igual de la nueva escuela mexicana que existe en el siglo XXI. Sígueme para un poquito más de ello. Hola, ¿es importante implementar la tecnología en la educación? ¿Acaso podremos implementar la educación de la misma manera que con o sin la tecnología? Pues lo averiguaremos a continuación. Si bien el lápiz y papel han formado gran parte de la evolución dentro del ámbito de la educación, la verdad es que como estudiantes normalistas creemos en la capacidad de poder implementar nuevos recursos a esas actividades al lápiz y papel para poder darle una continuación un poco más tecnológica, si bien se podría decir, porque los tiempos van cambiando. En los tiempos de antaño era muy normalizado ver al estudiante a lápiz y papel, a bolígrafo y a cuaderno durante 24/7, pero actualmente, donde existe el internet, donde existe las computadoras y o inclusivemente el teléfono celular, tenemos esas herramientas y esa gran disponibilidad y variaciones para poder aumentar nuestra capacidad como educandos. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos debemos de quedar estancados, debemos de ver hacia adelante, hacia un futuro, porque debemos de estar preparados para una pandemia, como vivimos con el COVID-19, en donde nosotros implementamos la tecnología y en muchos casos los maestros no estaban preparados ni estaban estudiados para las tecnologías como es el Word, el Google Meet, el Zoom, y es lo que nosotros como futuros maestros debemos de aprender de cómo implementarlo en la educación. Educar el alma es tan importante como educar la mente, y no lo digo yo, lo dice Janet Patty. Esto es un reto para los maestros y las maestras en la actualidad, ya que la sociedad no les da el valor que ellos se merecen. ¿Qué tal? Pregunta rápida. ¿Creen que la tecnología puede reemplazar a los docentes o es mala? Se la responderé en este momento. Actualmente la tecnología ha influido mucho, y hablo de mucho, demasiado, en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque causas naturales, vamos a poder decirlo así, por causa de pandemia. Pero ese no es el punto. Vamos a hablar cómo nos ha afectado a nosotros los maestros, o a los maestros en sí, este cambio tecnológico que vino en este periodo. El cambio tecnológico fue un cambio muy drástico, ya que muchos maestros sufrieron por este pequeño cambio que hubo. A muchos les favoreció y a muchos no. Pero vamos con la parte primera de que a quién les favoreció. A los maestros que tienen más tiempo o tienen menos actualizaciones con la parte tecnológica, de que les hacía muy difícil manejar una computadora, manejar un teléfono, manejar las aplicaciones que actualmente se utilizan, como Google Classroom, como Google Meet, Facebook incluso, WhatsApp y entre más aplicaciones. Y a los maestros que son más como que recientes, se les hizo más fácil, ya que por causa de la pandemia se les facilitaba el no viajar a las escuelas y se les hacía más fácil poder dar clases. ¿Cómo afectó esto a los jóvenes? Afecta en cuestiones de que los jóvenes no aprendieron de la misma forma que se aprende presencialmente. De otra igual manera, de que los jóvenes ya no aprendían tal cual como se aprende presencialmente, valga la redundancia, lo voy a repetir, porque vía internet no se puede hacer prácticas físicas, simplemente son investigaciones, lecturas, etc. ¿Cómo dar una desmotivación a los maestros? Ya que los maestros no tienen la actualización suficiente o la información suficiente para manejar estas máquinas o aplicaciones, muchos maestros decidían como que darse de baja
darse un tiempo fuera de su confort, de su zona de trabajo. Dejar de ser maestro por un tiempo y actualizarse, buscar información, tomar cursos, preguntar con familiares incluso. Esa es la base de que un maestro tenga una pequeña motivación. La actualización pues seguida, porque cada vez hay actualizaciones de cada actualización cada año. Así como el plan de estudios que está actualmente es la nueva escuela mexicana, están las actualizaciones de todo. La nueva escuela mexicana. Un proyecto globalizado y que, vale la redundancia, en la actualidad, aún con todo lo implementado, no ha surgido un éxito rotundo como supuestamente debía de tener, ¿no? En realidad se ha llenado de críticas, de problemas, inclusive cuando ni siquiera se había lanzado. Actualmente existen escuelas que mantienen sus libros y el programa anterior. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Acaso es nuevo el cambio? ¿Tanto así que los maestros no pueden adaptarse? ¿Los niños no saben cómo llevar a cabo las actividades? ¿Los padres de familia no les gusta? ¿O simplemente es algo implementado por la nueva moda para tratar de incluir a todas las personas? ¿Qué es la escuela mexicana? ¿Por qué tanto problema con ella? En realidad no tenemos idea ni por qué, pero lo descubriremos actualmente. De bastante impacto. Ha sido tan difícil hasta para los maestros de la actualidad, que en alguna parte, tratando de que se entienda, los otros maestros que quieren implementar este programa de estudios, ni siquiera ellos lo entienden. O tal vez hablamos desde nuestra perspectiva. Nosotros somos estudiantes normalistas, que estamos en nuestra formación inicial, estamos en primer año, fuimos a nuestras observaciones y solo vimos una pequeña parte del mundo del profesorado. Ellos nos platicaron en una entrevista que ha sido bastante difícil adaptarse a este programa, ya que ellos tienen que crear todas sus actividades. Bueno, no crear, sino organizarlas. Antes, más que nada por la utilización de los libros, el contenido de los libros. Estos eran, los del programa anterior, eran tan básicos, tenían información que solamente los maestros los marcaban y ya. Ahora los maestros solo lo utilizan de apoyo, no tienen actividades y otra cosa de los libros es el lenguaje. El utilizarlo de comunidades, asambleas, el acercar a la escuela con la comunidad. Efectivamente, igual, de la misma forma hablando de los libros que pues actualmente carecen muchos maestros, ¿no? Ya que, como comentaba mi compañera Naomi, es muy difícil hacer las planeaciones. Incluso muchos maestros comentan de que anteriormente la planeación era mucho más sencilla que actualmente. ¿Por qué? Porque los proyectos de los libros ya no son muy explícitos. Ahora los maestros tienen que ingeniárselas de la misma forma de cómo planearlo, cómo inculcarles, cómo enseñarles a los niños del tema relacionado que vaya a verse del día a día. Aplica igual la poca información que traen los libros, ya que ahorita vienen resumidos, si antes venían resumidos, ahora vienen mucho más y más resumido y más explícito para otros tipos de explicaciones más básicos. Lo que quiere este nuevo programa es de que los padres, la comunidad y los niños se integren, sean un complemento. Y es lo que ha causado tanta controversia en este plan. En realidad, ¿qué nos dice la nueva escuela mexicana? Nosotros hablamos desde lo que sabemos, desde lo que indagamos, pero en realidad, ¿qué pasa ya con un maestro titular en un salón, enfrentándose a todas estas problemáticas? Y es por eso que hicimos una entrevista, que es la siguiente. Nos encontramos con la maestra Jessica Ávila Ongay, maestra de segundo grado de primaria. Ella nos proporcionará muchas respuestas a las dudas que tenemos. Quiero darle la bienvenida, le agradecemos que nos está acompañando y primeramente empiezo con una pregunta que es el de ¿cuáles son los retos que enfrenta la profesión docente en la actualidad y de qué manera se relacionan con los cambios sociales o culturales? Dígame usted. Pues mucho. Bueno,
En mi corta experiencia, en estos meses que he estado trabajando frente al grupo, creo que muchos maestros coincidirían. Es de que un gran reto que estamos enfrentando es el que haya cambiado el plan educativo, ya que ahorita, pues, este ciclo escolar se inició con el plan de la nueva escuela mexicana, lo cual para mí sí fue un gran cambio porque yo me formé con otro plan, como el plan de aprendizajes clave. Entonces, salgo y me tengo que enfrentar a un nuevo plan, ¿no? Y al igual que los demás maestros, se tuvo que realizar una nueva manera de planear, se cambiaron las materias y pues eso es un gran reto para nosotros porque tenemos que ver cómo ajustar estos proyectos que tenemos que trabajar a las necesidades de nuestro grupo. Y pues la verdad estos proyectos, pues nosotros tenemos que sacar como que más creatividad, tenemos que buscar más información para poder complementarlos y hacer que nuestros niños aprendan porque igual podríamos tener problemas con los papás de que ellos vean que no estamos trabajando bien, que si faltan actividades, hay muchos problemitas, retos que aparecen durante el camino. El primero, pues el cambio de ese del programa de estudios, ahora la nueva escuela mexicana, se cambia la forma de trabajo, tenemos que adaptarnos a esto. También me está que los papás pues nos exigen que fomentemos en sus hijos el razonamiento matemático, porque ellos también expresan su preocupación. En mi caso, como es segundo grado, ellos sí se muestran muy preocupados con respecto a estos temas de matemáticas, que no lo dejemos abandonado. Yo por eso lo tengo que trabajar aparte, tengo que ajustar mis actividades para que esto esté relacionado. Y lo de la segunda preguntita que me hiciste, que cómo se relaciona con los cambios sociales, pues esto igual tiene que ver con la política que está manejando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con su amor al pueblo y que está fomentando el humanismo, de todo esto de aprender más de la comunidad, de tener que contextualizarlo todo, ¿no? Su programa educativo es para eso, para aprender más del pueblo, nuestras comunidades, las costumbres, todo eso que tenemos. Me imagino que todo este tema de la nueva escuela mexicana ha sido de gran controversia, ha hecho demasiado escándalo, la verdad. Ahora quiero pasar con una segunda pregunta. Ay, ¿Cómo es es que un hoy se dilema. percibe la profesión docente? Pues como que a veces, bueno, no a veces, no tiene la revalorización que debería. Porque ser maestro es un trabajo muy cansado, no es solo en el salón, no es solo de 7 a 12 y allá se acaba. Tenemos que hacer muchísimas otras cosas, tenemos que planear, contestar mensajes de los papás, tenemos que preparar nuestras clases todos los días, no podemos llegar al salón solo así, porque tenemos que llegar preparados. Entonces, nuestra labor es ardua, no termina en el salón. Llegamos a casa y todavía tenemos trabajo, pasa la tarde, la noche, todavía nos quedan pendientes, así nuestros fines de semana. Entonces, el maestro necesita que se le dé más importancia, se le dé más valor, y eso es algo que está faltando hoy en día. Y bueno, creo que siempre ha pasado. Sus respuestas han sido de suma importancia para nosotros, para este documental que estamos realizando. Le queremos agradecer. Nosotros estamos en nuestra formación inicial, apenas en primer semestre, y solo hemos vivido una pequeña parte de observaciones de lo que es ser docente. Me imagino que para usted ha sido bastante difícil, pero veo que existe esa voluntad. Quiero agradecerle por habernos proporcionado esta entrevista, y sin nada más que decir, me despido, que tenga una linda noche y muchas gracias. Los docentes de hoy en día se enfrentan a muchos desafíos y oportunidades en su labor educativa. La pandemia, la tecnología, la diversidad, la inclusión, la innovación y la calidad son algunos de los temas que marcan la agenda de enseñanza en el siglo XXI. Sin embargo, lejos de rendirse o resignarse, los docentes demuestran cada día su compromiso, su vocación y su pasión por formar a las nuevas generaciones. El esfuerzo de los docentes es admirable y merece ser reconocido y valorado por toda la sociedad. Los docentes
son los protagonistas del cambio educativo y los agentes del desarrollo social. Su trabajo es esencial para construir un mundo más justo, sostenible y humano.